Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Bonescayan, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa el día de hoy. Recibimos al senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gustazo estar aquí, Gustavo. ¿Le sirve al gobierno que venga que este gobierno le deje menos déficit fiscal, menos funcionarios públicos, una ley de seguridad social aprobada y un inicio de transformación o reforma educativa? Si todo eso pasara, por supuesto que es bueno para el próximo gobierno. El problema es que este gobierno seguramente le hereda al próximo gobierno una deuda social enorme, un país que no ha avanzado en términos productivos, que no ha incorporado una nueva infraestructura, que no ha incorporado un nuevo kilowatt de energía eléctrica. Es decir, este es un gobierno que ha fracasado en muchas de sus propuestas, ¿no? Que no ha incorporado un nuevo mercado, que no ha hecho un nuevo tratado de comercio con nadie, que no ha aumentado las exportaciones, por el contrario, están cayendo, y que no ha generado más trabajo de calidad permanente, porque hoy tenemos empleo, pero tenemos un 30% del empleo que son jornales solidarios, trabajo muy precario. Entonces, en ese contexto, en un contexto de una educación con clases superpobladas, en un contexto donde no se han construido nuevos liceos, no se han construido nuevas escuelas, no se ha desarrollado la Universidad de la República en el interior, es decir, el Uruguay está con el freno de mano puesto. ¿Y el déficit que lo bajaron? Sí, está bien. La macroeconomía... ¿Le sirve para el que viene? Lleva, por supuesto, pero el problema es que si yo tengo un país menos productivo, si yo tengo un sector granjero endeudado en un 40%, si yo tengo que las herramientas de acceso a la tierra y a la tecnología en el medio rural han caído, si yo tengo que las políticas de transferencia de los recursos para la producción familiar se han destruido, si en realidad no he generado las inversiones, incluso las que tenía previstas, no las ha generado, el Uruguay se ha empobrecido. O sea, va a ser una herencia muy mala. Yo lo que digo es que, ¿se acuerda cuando yo tenía un juego que era muy parecido al Ludo, ¿no? Entonces a veces tirabas el dado, caías en un casillero, retrocedías 5 pasos. Bueno, yo creo que caímos en el casillero de Luis Lacalle Pou y el país retrocedió 5 años. Los trabajadores, en el mejor de los casos, tendrán ingresos del año 2019, el presupuesto de la salud se ha recortado, el presupuesto de la educación se ha recortado y no se han generado nuevas oportunidades de empleo, de trabajo, ni hay mayor productividad en el Uruguay. Ni la ley de seguridad social le sirve a ustedes. No, la ley de seguridad social nosotros la criticamos porque es una ley que lo único que buscó fue recortar 1.200 millones de dólares sin buscar ningún otro instrumento para pensar en la seguridad social, que quiere decir que otra cosa, si vos sacás 1.200 millones de dólares y no pones nada adentro, a alguien se lo está sacando. ¿Va a ser propuesta electoral de ustedes derogar esa ley? Yo creo que hay que cambiarla. No derogarla. Bueno, el camino puede ser derogarla, pero lo importante aquí son 3 o 4 pilares importantes que tiene la ley, que yo creo que son equivocados, ¿no? Esto de hacernos trabajar más para cobrar menos, creo que no es bueno. Que en todo caso, yo participo de la idea de que haya incentivos para que la gente siga trabajando. Ahora, pedirle a un trabajador de la caña de azúcar que con 62 años esté cortando caña de azúcar parece ser bastante difícil, y lo que va a generar es que los trabajadores más precarios, los más pobres, las empleadas domésticas, los trabajadores rurales, los trabajadores de la construcción, de los frigoríficos, van a pagar con un esfuerzo mayor físicamente algo que va a ser muy difícil. Y lo que pasó en el mundo, porque lo dice el Banco Mundial, en todos los países en donde se ha aumentado la edad de jubilación, la mitad de los trabajadores no se pudo jubilar. ¿Por qué? Porque quedan sin trabajo a los 60 años y ¿quién lo toma? Le voy a decir un dato. La ley de Macron, que ha generado y despertado presidente de Francia, enormes movilizaciones en Francia, uno de los artículos que decía la ley de Macron, que no dice la ley de Lacalle Pou, decía que aprobada esta ley, ninguna empresa podía despedir a un trabajador con 60 años. ¿No? Porque si vos no pones una protección eso, yo despido a un trabajador a los 60 años, ¿con qué consigue trabajo? Entonces, el gran problema que va a generar esto va a ser que van a aumentar otras prestaciones, ¿no? Y la gente va a tener que jubilarse por pensiones a edad avanzada. ¿Plebiscito la lleva o no la lleva por esta ley? Yo no creo que sea un mecanismo... A ver, nosotros tenemos un problema con una ley... Referéndum no se puede, no, pero plebiscito... A ver, este es un debate jurídico, pero yo le voy a decir lo que yo siento. Por supuesto, uno siempre está abierto a que lo convenza. Una ley se cambia con otra ley, no con la Constitución de la República, ¿no? Y además a mí me parece que si el diagnóstico que yo hago, que es un diagnóstico donde la gente ha sufrido mucho en este gobierno, no ha tenido ningún avance, ni la gente, ni la industria, ni el sector productivo, ni el sector de la investigación en el país, y el Uruguay lo que ha hecho es gastar la acumulación que tenía, ¿verdad? En cambio de la matriz energética y en otras áreas, no haciendo nada,
y entonces estamos perdiendo el tiempo en ese sentido, porque no estamos ayornando tecnológicamente, ni en telecomunicaciones, ni en nada. Es necesario retomar la conducción política del país con una estrategia de desarrollo que nos obligue a pensar el Uruguay de crecimiento y de inclusión. Y para mí ese es mi objetivo. Entonces yo lo que necesito es cambiar las mayorías para que cambie el conjunto de las políticas. O sea, en resumen, y además cambiar no la ley de seguridad juntar social. firmas para un plebiscito por esta ley. Yo hoy creo que el objetivo central tiene que ser cambiar el gobierno. Está bien. Y ese es mi objetivo. Respecto a la ley que ya está vigente, usted no junta firmas por esta ley. No, yo no es que no junte firmas por esta ley. Yo lo que estoy diciendo es que una ley se cambia con otra ley. Y creo que lo que hay que hacer es, como planteó Fernando Pereira, el 1 de marzo, si gana el Frente Amplio, convocar un diálogo social para cambiar esta ley. Entonces no acompaña a Pichinete juntando firmas. No creo que sea muy posible eso, ¿verdad? Porque no tengo claro todavía cómo se podría cambiar por la vía de la Constitución una ley de seguridad social. Como todavía no tengo esos elementos arriba de la mesa, hoy mi única hipótesis es ganar el gobierno para hacer de que haya trabajo, inversión y desarrollo para todos los uruguayos. Además, cambiar la ley de seguridad social. Ustedes propusieron interpelar a los ministros de Salud Pública y de Medio Ambiente, digo ustedes en Frente Amplio, ¿no? Sí, sí. Y también al directorio de OCE vinculado a lo que es el agua y toda la situación que estamos viendo en el día de hoy. ¿Se puede responsabilizar a quien no puede hacer llover de lo que está pasando con el agua? No, del déficit hídrico nosotros no responsabilizamos al gobierno. Lamentablemente el Uruguay lleva 3 años de déficit hídrico. Tiene que ver con eventos que están relacionados con el cambio climático, que generan muchas dificultades. Nosotros responsabilizamos al gobierno de la ejecución de políticas sabiendo que tenemos este problema. Y entonces el gobierno decidió una inversión, que ya estaban hechos los estudios ambientales, que se habían realizado los estudios de impacto, la localización del lugar, más todo el proyecto de obra civil, con el estudio de las expropiaciones que había que hacer, con el financiamiento por parte de la CAF. En el 2019 le entregamos eso al gobierno para que haga la licitación. Y el gobierno decidió suspenderla. ¿Por qué? Pero si hubiera ocurrido eso, la sequía venía igual, no tiene nada que ver. La sequía... Agua le ha faltado igual. Agua puede faltar. Pero esta es una de las decisiones que debería tomar la OCE con urgencia. Y estamos a 3 años... Pero hubiera arreglado lo de hoy, no. La sequía es lo mismo. Pudiese haber colaborado, ¿no? Porque si hubiésemos el agua venía con sal igual. No, pero si terminamos esa obra... Seguramente, o si estábamos en esa obra, estaba construyéndose, probablemente hubiésemos generado mayores capacidades, no solo para ahora, sino para el futuro. Lo que es cierto que hoy tenemos una situación en donde la desidia y el poco apego de las autoridades de OCE nos llevaron a que no tenemos ni esa, ni tenemos la otra. ¿Para usted tienen que renunciar las autoridades de OCE? Yo no me gusta andar pidiendo renuncias al voleo. Lo cierto es que tengo una administración que perdió 1.000 funcionarios. Tengo una administración que recortó en $200 millones de inversión. En estos 3 años, $200 millones de menos de inversión en OCE. Para el arreglo de cañerías, para la mejora. Hay que hacer un pero conjunto cuando de hay obras más grandes. desidia, ¿se puede seguir en el cargo? No debería seguirse, pero no acostumbro a decir tienen que renunciar, ¿no? Porque creo que la gente es grande y se tiene que dar cuenta, en definitiva, que acá tenemos un problema en donde las autoridades no pueden siempre poner como excusa que todos los problemas son del Frente Amplio. ¿La interpelación que busca? ¿Dejar en evidencia o remover a algún ministro? La interpelación busca 3 cosas fundamentales. Primero, un estado de situación real. Segundo, que se queden claras las responsabilidades en términos de las decisiones políticas que se tomaron. Acá se frenó una obra. Pero mire esto, se frenó una obra donde todo el sistema político de Florida, incluido el señor intendente y la Junta Departamental por unanimidad, le está pidiendo al Poder Ejecutivo que haga la obra de Casupá. Y el presidente de la República lo frenó porque había una iniciativa privada, y entonces vamos a una iniciativa privada que no resuelve el problema, que es más costosa, que no tiene la cantidad de litros de agua que tiene esta capacidad. Y que usted sabe que con la interpelación no va a cambiar. No, que por lo menos pone en evidencia de que uno tiene que construir obras de infraestructura, que tiene que terminar con esta decisión que tomó el gobierno de recortarle el presupuesto a OCE para que OCE empiece a invertir, porque la sequía la tenemos hoy y la vamos a tener en el futuro, porque no va a tener los votos para quedarse. Ni para que esté insatisfactoria la declaración, eso lo sabe. ¿Por qué? Tiene un ministro de Cabildo Abierto, tiene un ministro del Partido Colorado, y el Partido Nacional no le va a dar los votos para censurar ministros. Yo creo que lo que se va a demostrar es que acá hubieron decisiones políticas equivocadas que nos llevaron a una mala gestión a tener estos problemas. El gobierno, ¿qué va a decir? La culpa es del Frente Amplio, ya sabemos lo que va a decir el gobierno, ¿no? Van 3 años de gobierno y la excusa siempre es el Frente Amplio, ¿no? Y yo digo, en 3 años de gobierno, ¿qué hizo la OCE? Nada. ¿Pero usted confía en tener votos para que por lo menos la declaración sea rechazada como insatisfactoria? Yo lo que confío es en que se abran los ojos de los gobernantes y piensen en las generaciones futuras.
Y por tanto, el plan de obras, aunque no lo puedan inaugurar, lo hagan, como hizo el Frente Amplio. Porque este es el problema de la política, lamentablemente, que se está llevando adelante en muchas áreas del gobierno. Lo que no pueden inaugurar no lo hacen. Y eso es un país estancado y es un país que nos condena hacia adelante. Y esto es lo que nos pasó. Suspendieron el programa Más Agua a la Parcela porque era del Frente Amplio. Tuvimos la sequía, no pudimos distribuir correctamente el agua y los productores están pagando un altísimo costo. Ahora lo van a pagar los trabajadores. Lo va a pagar todo el país. Usted sabe que por la sequía, de los 2,5 millones de soja que de toneladas de soja que íbamos a sacar, vamos a sacar solo 600.000. Eso son menos flete. Eso es menos trabajo. Pero eso no es culpa del gobierno. No, lo que es culpa del gobierno es que no atendió ni repartió con suficiencia algo que se venía diciendo hace mucho tiempo que nos iba a pasar. Pero si ustedes hubieran sido gobierno, es contrafáctico, pero si hubiera sido gobierno, ¿tenían mucha más herramientas? Sí, muchísimas más. El agua no tendría sal, los productores cosechaban más soja. Yo recuerdo un ministro. Porque de ahí a la demagogia, capaz que hay una línea. No, ninguna demagogia. Yo recuerdo un ministro que fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y posteriormente fue presidente de la República, que le tocó pasar por una sequía y no hubo un solo productor de Uruguay que no tuviera ración. Se llamó José Mujica Cordano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque desplegó por medio de las mesas de desarrollo rural, junto con las gremiales agropecuarias, un dispositivo rápido para atender esa situación. Aquí el gobierno atendió solo a 20.000 productores, al 20% de los productores. ¿Está de acuerdo con Manini, el senador Manini, de que la crisis que hubo en el gabinete ministerial con el presidente de la República es por culpa o responsabilidad del personalismo del presidente de la República y que busca cobrarle cuentas a Cabildo Abierto y por eso pasó todo lo que pasó en estos días que termina hoy con el ex senador Raúl Lozano como ministro de Vivienda? Yo comparto una cosa con el senador Manini Ríos. Y es verdad que en el caso de Irene Moreira, el presidente de la República actuó con una manera totalmente distinta. Este es un gobierno que comenzó con un escándalo con la entrega del puerto por 60 años, que luego pasó por otro escándalo con una empresa que se había creado para los fines simplemente de cotizar publicidad en el Ministerio de Turismo y cayó el ministro Cardoso finalmente después de un largo proceso, que luego pasó por el darle un pasaporte a un narcotraficante muy grande como es Sebastián Marcet y que después estamos ahora en la situación de Astesiano, en donde están involucradas altas jerarquías del gobierno, como bien dice Manini. Frente a todas esas situaciones, el gobierno y el presidente ha dicho que esto es manija y es humo. Y en este caso lo que hizo frente a una cosa que es un acto que, por supuesto, nosotros lo cuestionamos, está mal, es el clientelismo político, decidió quitar inmediatamente a la ministra, ¿no? Entonces, lo que dice Cabildo Abierto y siente Cabildo Abierto... ¿Usted lo comparte? Yo comparto de que el presidente mide con distinta vara el conjunto amplio de procesos, yo diría, cercanos a la corrupción que hay en su gobierno del conjunto de escándalos que existe. Usted tiene que haber removido más ministros si fuera así. Mira para el costado a veces el presidente de la República. ¿A quién tiene que haber removido y no removió? No, pero yo creo que, a ver, no hay responsabilidades en el caso Marcet. Ahí que usted que habla del ministro del Interior, el ministro de Relaciones Exteriores. Bueno, ahí estoy involucrado el Ministerio del Interior, estuvo involucrado, el Ministerio del Interior y Cancillería estuvieron todos involucrados. Usted dice, por ejemplo, Bustillo había que lo removió. Pero hubo una justificación del gobierno diciendo que esto no era de... ¿Cuál era la justificación del gobierno? La culpa es del Frente Amplio, ¿no? Y en el caso de que teníamos en la torre ejecutiva, en el piso 4, una situación con el jefe de la custodia presidencial, primero nos dijeron que ni siquiera era jefe. Entonces el gobierno justifica, ¿verdad? O mira para el costado, y en este caso actuó de una manera que yo creo que está bien. Hay que pedirle la renuncia, por supuesto, a la ministra cuando otorgó con un cupo de ella a dedo y como quiso a un militante de su partido una casa. O sea, no es el personalismo que provoca esto del presidente, como dice Manini. No, yo creo que lo que dice Manini es hay muchísimos escándalos de corrupción que ha salpicado este gobierno y el presidente de la República tiene criterios dispares en función de si los allegados son de su partido o son de otro. En el caso de la ex ministra Moreira, ¿usted promovería una denuncia penal por lo que ocurrió? No la promovería por el momento. Lo estamos estudiando, por supuesto. Nosotros lo que queremos llegar a fondo es cuántas casas más se otorgaron en estas condiciones. Acá hay dos problemas. Un problema es que fracasó la política de vivienda. De las 50.000 viviendas no se ha construido 1 metro cuadrado. Y este es un problema que sufre la gente que está en una situación de precariedad habitacional muy grande y que confió en que el gobierno iba a solucionar. Acuérdese, asentamiento cero, le quitaron la plata a colonización y todavía no pudieron hacer nada con ese dinero. Entonces, el problema de fondo aquí es la política de vivienda. Segundo problema es cuántas otras
de las viviendas que se otorgaron en este periodo, que no fueron construidas por esta administración y por estos planes de vivienda, sino que fueron por la anterior administración, se otorgaron de esta manera. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Con la foto de hoy, con la remoción de la ministra, pero usted alcanza, no hay que hacer más nada. Yo creo que la condena política a una actitud de clientelismo es lo que es necesario hacer. Después, cuando hay quienes dicen que hay que judicializar todo en ¿Usted política. no está de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con la judicialización de la política, para nada. La política, cuando uno comete un delito, cuando uno se enriquece de manera ilícita, por supuesto. No en este tipo de casos. ¿Ah? En este caso quizás no es el más oportuno hacerlo, el Frente Amplio no lo tiene planteado por el momento, no quiere decir que se plantee en función de los elementos que tengamos arriba de la mesa. Manini dijo también en la conferencia de prensa esta semana, o en la declaración pública de prensa de esta semana... Sí, conferencia como que no fue, pues no podían preguntar ustedes, ¿verdad? Vio que corregí. Que se autoemplazaba o se autodaba un plazo Cabildo Abierto para que si hasta fin de mes no había una ley que solucione el tema de los deudores irrecuperables o que estaban en el clearing, ellos promovían una juntada de firmas para que habilitara un mecanismo constitucional para que esto se establezca en la Constitución. ¿Ustedes lo acompañan en eso? Medio raro el autoemplazamiento de Manini, ¿no? Más bien que es un emplazamiento a otros. A ver... Ustedes tienen preocupación por el mismo tema, han compartido la preocupación. Sí, nosotros tenemos propuestas y le hemos hecho propuestas a Cabildo Abierto, bueno, no solo a Cabildo Abierto, sino a todos los legisladores de la comisión, hemos hecho propuestas que van en el sentido de sacar un proyecto de ley que sea razonable, que atienda la situación por la que están atravesando muchos compatriotas, pero que tampoco sea una especie de perdón a tutti, en donde entonces aquí cualquiera mañana se endeuda, no asume sus compromisos y entonces destruimos la credibilidad. O sea, con eso dice, juntar firmas, no vamos a juntar firmas por esto. No, yo creo que hay que aprobar el proyecto de ley. Yo creo que lo que pasa es que Manini lo que quiere es salir a juntar firmas. Yo veo que nosotros hemos hecho un conjunto de propuestas, ¿no? Y a veces uno siente que no se quiere aceptar ningún cambio, ¿no? Y entonces pareciera ser que cuando uno tiene una actitud en aceptar ningún cambio es porque entiende, o está entendiendo que o es lo que yo digo y nada más, lo cual no acepta propuestas de otros. De hecho, ya llegó al pleno del Senado y tuvimos yo hice una intervención en ese sentido diciendo yo estoy dispuesto a acompañar este proyecto de ley si se le hacen algunos cambios porque hay algunas cosas que están mal. Y fue para atrás. Y fue para atrás e hicimos las propuestas. Y estamos esperando que nos contesten si están de acuerdo. Si están de acuerdo, las manos nuestras van a estar levantadas para acompañar algo que es tratar de que las personas que tomaron responsabilidad... Pero el proyecto tal cual como está de Cabildo, ustedes no lo votan. Y no, porque el proyecto tal cual como está de Cabildo Abierto pone en riesgo muchas cosas, ¿verdad? Primero, lo que nosotros decimos es, usted tomó un crédito, tomó una responsabilidad, no lo pagó, ¿verdad? Pues se le empiezan a cobrar moras y recargos. Llega un momento que se vuelve impagable, ¿no? Entonces no le sirve al sistema financiero tener una persona que no va a pagar nunca. Tiene que tener una quita para hacerlo. Pero no puede ser que se le quite todos los recursos, ¿no? Y que se diga, bueno, entonces yo mañana le pido a usted $100.000, no le pago y le pago el 30%. Entonces usted dice que a Cabildo va a hacer todo el esfuerzo para que esto termine en juntada de firmas y tenga... Yo esperaría que reaccione un movimiento Cabildo con Abierto. esto. Yo esperaría que Cabildo Abierto reaccione, tal cual dice que está preocupado por la situación de la gente, y podamos aprobar un proyecto de ley. ¿Y sus votos siguen estando? Y mis votos están con un proyecto de ley que sea serio, con cambios. ¿Votaría solo con Cabildo? No tiene problema usted. No, yo no tengo ningún drama. Yo voto los temas que me parece que son importantes. No me importa quién los vote, ¿no? El día que empiece a mirar qué uruguayo, de qué partido acompaña una idea que es buena, ese día me retiro de la política. ¿Lo invito a una pausa? Claro. Continuamos a partir de Meme Quién es Quién con el senador Alejandro Sánchez del Frente Amplio. Recordamos como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y continuamos en Quién es Quién.